transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Elvin Castro y nuevamente tengo la oportunidad de saludarles en este hermoso día que el Señor nos ha prestado. Y les saludo con mucho agrado en nombre de nuestra amada Iglesia Metodista Unida Edport desde la ciudad de Gatesburg, en el estado de Maryland, Estados Unidos. La lectura de este día se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 10, en los versículos del 4 al 5, y dice de la siguiente manera: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, esta es palabra de Dios. En su epístola a los santos de Corintio, Pablo enseñó que las pruebas y aflicciones de esta vida son temporarias y pequeñas, comparadas con las bendiciones de la eternidad. También Pablo enseñó a los santos acerca del juicio y testificó que Jesucristo hizo posible que podamos reconciliarnos con Dios. Escuchemos ahora lo que dijo, porque él iba a hablar de unas armas que necesitamos. Nosotros necesitamos primero conocer que la lucha es espiritual y que las armas también lo son. Leamos nuevamente el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son del mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En este versículo, o mejor dicho, este versículo es una especie de paréntesis, y aquí ni siquiera enumeró cuáles eran esas armas. Una guerra espiritual implica que tenemos un enemigo que es espiritual, y un enemigo espiritual requiere armas espirituales. Nuestro enemigo no es de la carne. Se nos dice que tenemos algunas armas que son poderosas, es decir, muy efectivas. ¿Podremos identificarlas? Nuestra primera arma es la palabra de Dios. Necesitamos tener confianza en la palabra de Dios, que es la Biblia. La Biblia la llama la espada del Espíritu. Y se nos dice aquí que estas son destructivas, son útiles para refutar argumentos, es decir, el razonamiento, la filosofía y la sofisticación de los griegos. Ellos eran grandes en filosofía. Pablo pudo entrar en Corinto, baluarte de la filosofía y la religión, con el arma de la palabra de Dios. Esa fue precisamente el arma que él usó. En Efesios 6:17, él también escribió: Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Pablo desenvainó su espada, dependió de esa hoja desnuda y dijo: el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La segunda arma es la presencia del Espíritu Santo. Pablo reconoció su propia debilidad humana. Él sabía que había sido sellado por el Espíritu Santo y que podía actuar siendo reforzado por el poder del Espíritu Santo. También tenemos otra arma, la oración. Reconocemos que se dice poco sobre la oración en cualquier de estas dos cartas a los Corintios, pero sin embargo, Pablo verdaderamente creía en la oración. En su carta a los Efesios 6:18 la mencionó como una de las armas ofensivas cuando dijo: orad todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Luego él dijo algo más en el versículo 5 de este capítulo 10 de la segunda epístola a los Corintios: derribando argumentos, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En esta batalla espiritual, los soldados tienen éxito, y cuando decimos eso, no queremos decir que resultan victoriosos, sino obtienen la victoria. Y entonces, cuando tenemos éxito, la gloria es toda para el Señor.
en esta misma segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2, el versículo 14 dice: pero a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Y cómo? En Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Queridos hermanos, nosotros estamos ahora en este momento que necesitamos las armas espirituales. Como dije anteriormente, necesitamos esas armas como es la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura o la Biblia. Necesitamos estar orando arduamente y sobre todo pedir a Dios que envíe su Santo Espíritu para que nos fortalezca a cada uno de nosotros, que nos fortalezca en cualquier debilidad que afrontemos o estemos a punto de afrontar. Dios es bueno y misericordioso, y su misericordia está siempre con cada uno de nosotros. Está ahí la palabra del Señor, está ahí la oración y sobre todo la bendición del Espíritu Santo, que es gratuita para usted y para mí. Amados en el Señor, pidámosle al Señor Jesucristo que lo llene, que nos lave, que nos limpie, que nos purifique para poder ser verdaderamente sus hijos y poder luchar, formarnos y crecer en su santa palabra. Bendiciones. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.